Hola, buenas tardes amigos y amigas de Radio América. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a un nuevo programa de Doble Vía. Esta tarde, en ausencia de nuestro director, el licenciado Rodolfo Colindres Erazo, estaremos presentes, su servidor Ricardo Antonio Castilla, llevándoles un tema de mundial, carácter mundial, porque está impactando casi en el 70% de los países de nuestro planeta y qué consecuencias va a tener, pero lo vamos a abordar de el aspecto económico. Y para eso hemos invitado al economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Alejandro Cafati, para que nos analice el impacto que va a ser el coronavirus o el COVID-19, que ya está afectando varios países del planeta y las consecuencias que va a traer, porque ya hemos observado que la Bolsa de Valores en Nueva York ha caído 2 veces, el precio internacional del crudo igualmente ha bajado, a esto también por los problemas que se han dado entre miembros de los países productores de petróleo que no se han puesto de acuerdo en la producción. Esto ha beneficiado a que el precio haya bajado hasta $30 el barril, pero estamos viendo esta mañana que ya volvió a subir a 32, 33 lempiras el barril del crudo. Así que vamos a analizar el aspecto económico, Alejandro, que nos va a acarrear el coronavirus, porque esto es mundial. Antes de que el Banco Central de Honduras dé a conocer el plan o el programa monetario 2020, vamos a ver cuál va a ser el impacto que pueda acarrear el coronavirus. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Primero, agradecerte la invitación por participar en el foro. Sin duda alguna, bastante agradecido, personal e institucionalmente, ¿no? Un saludo también a la audiencia de Radio América. Sin duda alguna, el COVID-19 o el coronavirus es una enfermedad que tienen alertas a todos los sectores económicos y sociales a nivel global, ¿no? Hemos entendido y así lo han entendido también las autoridades internacionales, que es una enfermedad potencialmente riesgosa en el sentido de que tiene altos índices de dispersión, tiene uno de los ROA más altos de una enfermedad viral, y eso sin duda alguna es alarmante, ¿no? Estamos viendo que ya se están sintiendo entonces las repercusiones económicas de esto. Miramos China, que tiene 2 meses de estar parado su comercio y sus industrias debido a la enfermedad y a las cuarentenas de centenares de ciudades que el gobierno ha tomado la medida. Adicionalmente se le suma recientemente Italia, que incluso pararon su liga de fútbol, una de las más importantes a nivel mundial, precisamente porque es el segundo país con la mayor cantidad de casos de coronavirus a nivel mundial. Entonces estamos viendo que las amenazas son latentes y, como lo mencionaste, Ricardo, se le suma el hecho de una disminución en el precio del petróleo, que suena un poco paradójico y contradictorio porque a países como el hondureño, como Honduras, una disminución en el precio del petróleo sin duda alguna va a beneficiar económicamente al país, empezando de que va a haber una disminución en la factura petrolera, que luego esto tiene que traducirse en una disminución en la factura energética y con ello una disminución en los bienes y servicios o en los precios de los bienes y servicios dentro de la economía. Pero es una disminución temporal, ¿no? Expertos, tanto economistas y médicos internacionales, han dicho que si el virus pasa allá del verano, es decir, que pasan los meses de abril y junio, que son más calurosos en muchas de las regiones o en diferentes regiones del mundo, muy probablemente el mundo estaría entrando en una recesión económica que podría alcanzar como máximo un crecimiento económico del 1% a nivel mundial. Un crecimiento que sin duda alguna va a impactar negativamente en la economía nacional, entiendo que somos una economía dependiente de productos importados y que el principal sector que va a sufrir entonces las consecuencias va a ser el sector exportador de Honduras. Ya hay noticias que varios puertos de Miami, por ejemplo, que tienen mucho
comercio con diferentes países de América Latina, ya han cerrado sus puertas al comercio internacional, entendiendo que California es uno de los estados que más ha presentado casos de coronavirus en Estados Unidos. E incluso es más alarmante porque ya hay alrededor de 5 casos detectados de coronavirus de persona a persona. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está instalado entonces la enfermedad en esta región de los Estados Unidos, que sin duda alguna, al ser nuestro principal socio, va a afectar entonces las sendas o las proyecciones económicas del país. Estamos a las puertas de que el Banco Central presente su programa monetario, donde ellos estipulan varios indicadores, entre ellos el crecimiento económico. Se estipula que en 2019 cerramos en acerca de 3 a 3.5% de crecimiento económico, que sin duda alguna con el coronavirus y la disminución de los ingresos de los países de la OPEP y no de la OPEP, que son productores de petróleo, estos entonces van a venir a afectar al final del año. Incluso se estiman por algunos expertos economistas nacionales que estaríamos cerrando de propagarse el coronavirus a final del 2020. Todavía es muy apresurado, pero entre 2 y 2.7 en consecuencia de la recesión económica que estaría entrando el mundo, ¿no? Y al llegar a un crecimiento económico tan bajo, ¿qué va a ocurrir con la economía tan frágil que tenemos aquí en nuestro país? Bueno, va a ocurrir lo que ha estado ocurriendo recientemente, entendiendo que el Banco Central en el cuarto trimestre de 2019 mencionó que estamos entrando en una especie de recesión económica, producto de la falta de inversión extranjera directa necesaria para crear empleos, ¿no? Entonces, ¿qué estaremos viendo? Algo similar, solo que más agudizado. Los inversionistas entonces se estarían limitando a invertir sus flujos financieros en el país, no porque no fuéramos atractivos, sino por el riesgo de contagio que podrían haber también en sus inversiones. Separaría en cierta parte ciertas industrias de darse un caso positivo, que gracias a Dios todavía no lo tenemos en el país. Industrias importantes como la construcción, por ejemplo, es una de las principales afectadas. Uno es por la vía del comercio. Se sabe que se importa mucho, principalmente cobre de Chile, hierro de China para la construcción, que son 2 países que tienen casos positivos de coronavirus, y uno es el origen precisamente, que han cerrado sus industrias y van a venir a afectar entonces al final del día el sector construcción. Otro sector que va a impactar negativamente y de los primeros es el sector turismo, ¿no? Estamos a las puertas de una Semana Santa que se ha caracterizado históricamente en el país por ser un periodo vacacional religioso, ¿no? Donde vienen muchos extranjeros a vacacionar al país con la alerta del coronavirus y entendiendo que hay Panamá, Costa Rica y posiblemente Nicaragua ya tenga un caso confirmado de coronavirus. Eso sin duda alguna va a limitar el acceso de turistas al país, que va a impactar negativamente en esta rama. Entonces se espera que el derrame ya no sean de alrededor de 3.000 millones de dólares que se esperaban que fueran en el periodo vacacional de verano, y se reduzca posiblemente a la mitad por las alertas internacionales biológicas que han lanzado la OPS por un lado y la OMS por el otro, ¿no? Alejandro, ¿qué puede ocurrir con las reservas internacionales netas que en este momento tiene el país? Son más de 5.000 millones, viendo que Honduras exporta hacia Estados Unidos casi el 70% de sus productos, y viendo también el impacto del coronavirus. Bueno, las reservas, esos 5.000 millones de dólares que tenemos en reservas internacionales netas nos cubren alrededor de 3.5 meses. ¿Qué quiere decir? Que de darse entonces un cierre global, si así lo queremos llamar, una medida ya drástica y extrema del comercio, entonces tendríamos que optar a las reservas para nosotros poder cubrir las importaciones necesarias para poder subsistir mes a mes, ¿no? Esto posiblemente tendría una disminución significativa, y con ello entonces una depreciación del lempira, que es lo más grave aún, ¿no? En el sentido de que las reservas, aunado con las remesas familiares, han mantenido hasta cierto punto estable la depreciación del lempira. De no haber entonces un comercio o no estar ampliamente fomentado el sector exportador, principalmente el café y el banano, y los demás productos que son característicos de nuestro país, el lempira podría sufrir una depreciación más aguda a los alrededor de 10 centavos que sufre anualmente en promedio en los últimos 20 años, ¿no? Esto entendiendo también que por las alarmas también podría entonces pararse ciertas transferencias financieras, porque
los operadores, más que todo en Estados Unidos, en España, que son los principales países de destino de nuestros compatriotas migrantes, no estarían laborando de darse entonces cuarentenas estilo Italia y China, ¿no? Sí, viendo también, Alejandro, este problema que se está dando a nivel mundial, también está la colocación que había anunciado el gobierno de los bonos soberanos, esto para pago de deuda, y que se nos ha dicho por parte de algunos economistas que los organismos internacionales o los bancos internacionales le están cerrando la puerta al gobierno para no comprarle estos bonos, el cual van a utilizar para pagar la deuda que tiene la estatal eléctrica. También podría esto impactar en las RIN, porque al no tener o no colocar los bonos, podrían tomar esta RIN y pagar la deuda que se mantiene. En efecto, impactaría al final del día en las RIN, porque al no tener ingresos por estos bonos soberanos, tendrían que recurrir entonces a las reservas que tenemos. La última colocación que se hizo fue aproximadamente de 400 o 500 millones de dólares, creo. Entonces desde ahí ya se nos irían al menos el 1% de las reservas internacionales netas que tenemos para poder subsistir, ¿no? Y esto acompañado de un posible colapso, como lo mencionaste en tu introducción, Ricardo, de la bolsa de valores, principalmente Wall Street, que ha sufrido ya 2 caídas y que incluso analistas internacionales han catalogado que desde el 2008 no se vive una crisis económica o una posible crisis económica y comercial como la que se está viviendo ahorita con la cierre de fronteras. Se entiende que ya se cerró Rusia sus fronteras con China, que España cerró sus fronteras con Italia para poder evitar la propagación o la dispersión del coronavirus. Todo esto al final va a impactar en el comercio internacional y va a desplomar en algún momento. Entonces, la bolsa de Wall Street, que sin duda alguna estaríamos teniendo posiblemente en ese escenario, crecimientos similares al del 2008-2009, donde Honduras decreció alrededor de 2.5%, ¿no? Y fue un decrecimiento regional que lo sufrieron tanto América Latina como Europa por la crisis financiera. Nosotros esperaríamos no llegar a un extremo o a tal extremo. Sin duda alguna existe una histeria colectiva justificada, porque es una de las enfermedades, si bien es cierto, no con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, pero sí con el mayor RO, que es el mayor nivel de dispersión que ha existido en una enfermedad viral. Y por el hecho de que no se ha caracterizado plenamente la enfermedad a nivel internacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que al no saber cómo se comporta la enfermedad en los seres humanos, nosotros asumimos que podría ser cualquier cosa un indicio de coronavirus. Por eso la Secretaría de Salud salió ayer en conferencia de prensa diciendo que tenía alrededor de 1.119 personas en vigilancia, porque hacer una enfermedad respiratoria, entonces podríamos, cualquier síntoma parecido podría ser coronavirus. Afortunadamente y gracias a Dios no lo tenemos, y esa es la preocupación internacional que hay, que nos está llevando a una recesión, una ralentización de la economía global, que a países como Honduras, que son netamente dependientes, sin duda alguna les va a pasar factura al final del día. Esto acompañado, estimado Ricardo, con el precio del petróleo que lo mencionabas. Ese rompimiento, ese no acuerdo entre los miembros de la OPEP y los no miembros, sin duda alguna va a afectar negativamente la economía y nos va a estar acercando cada vez más a una recesión económica. En el sentido que el comercio que deja de percibir o que dejó de percibir estos 2 meses China, lo han asumido aquellos países más ricos, producto de petróleo, como Arabia Saudita, como Rusia, como Estados Unidos. Pero con una guerra de precios del barril de petróleo, sin duda alguna ninguno de estos países les va a salir rentable seguir produciendo petróleo. Incluso se habla de que se pueda mantener una baja durante el resto del año, de no llegar a un acuerdo entre la OPEP y los no miembros de la OPEP, que sin duda alguna eso va a ser catastrófico para las finanzas de los países productores de petróleo, que luego nos van a arrastrar a nosotros como dependientes de estos países para la colocación de nuestros bienes y servicios, ¿no? Alejandro, ¿se especula con los precios cuando se cae la bolsa de valores? Sin duda alguna se especula con los precios. Es algo que están usando en favor aquellos países, principalmente árabes, no productores de petróleo, principalmente Arabia Saudita, que incluso ha amenazado internacionalmente de poder inundar el mercado global de barriles de petróleo para poder colocar a un precio histórico que a mí me parece muy difícil, pero probable,
de unos $20 de aquí a octubre el barril de petróleo, que a este precio ni a Estados Unidos ni a ningún otro productor le es rentable entonces seguir produciendo petróleo, y al no producir petróleo se dejan percibir grandes cantidades de recursos destinados principalmente al comercio internacional en un mundo globalizado en el cual vivimos, ¿no? Por otro lado, se estima que de mantenerse este y el siguiente mes, todo el mes de marzo y el mes de abril, el precio de 30 a $35, muy posiblemente compañías estadounidenses estarían quedando casi en la quiebra, principalmente las compañías que utilizan el fracking para la extracción de petróleo, que es una extracción o un método muy caro y sofisticado, que no le es rentable competir a un precio internacional de $35, como se está el máximo en este momento. ¿Pueden desaparecer estas compañías? Podrían desaparecer si se mantiene la guerra de petróleos, que uno creería que países como Honduras es beneficiario porque es netamente importador. Pero entonces al no tener los países los ingresos suficientes para comprar nuestros bienes y productos, sin duda alguna los exportadores no tendrían entonces incentivos, y ese producto por un lado se quedaría en el país y se perderían grandes cantidades de empleo, de bienes y servicios que quedarían estancados al final del día en la economía nacional, que no es lo suficientemente grande para cubrir el nivel de exportaciones que nosotros mandamos principalmente a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el precio ya en el mercado nacional? Bueno, el precio en el mercado nacional, uno esperaría que ya la siguiente semana, entendiendo que es semanalmente que se coloca el precio, ya tendría que haber una baja, porque el mismo ha llegado a su precio más bajo desde 1991, ¿no? Que fue la guerra del Golfo, o así se le fue denominado. Entonces uno esperaría que a partir de la siguiente semana fueran bajas consecutivas del precio del barril o del precio del galón de combustible en el mercado nacional. Eso va a depender mucho, en parte, de las negociaciones que se tengan nuevos empresarios petroleros nacionales, si así lo queremos llamar, y por un lado la voluntad que haya también del gobierno para utilizar entonces el mayor tiempo posible este precio del petróleo como un colchón para amortiguar la recesión económica en la que Honduras estaría entrando si se avecina un decrecimiento económico global, ¿no? La población que utiliza los combustibles en nuestro país deben esperar una rebaja significativa ya la próxima semana, o pírricas como se han estado dando en estas últimas. Bueno, tendría que esperar y lo esperaríamos uno como economista y como consumidor particular también. Uno esperaría que el precio del galón de combustibles nacionalmente tenga una rebaja significativa, entendiendo que un solo fin de semana el precio cayó $15, alrededor del 22 al 30%. Uno asumiría entonces que quitando los costos de transporte, de importación y el impuesto del gobierno, sufriríamos una disminución de alrededor de unos 15-20% en el precio actual de petróleo, del barril de gasolina, de aquí hasta el tiempo que se mantenga en los precios bajos en el mercado internacional, ¿no? Ayer le preguntábamos a los importadores del crudo que cuál era el impuesto que cobra el gobierno en el galón de los combustibles aquí en nuestro país, y bueno, nos auxiliaba Ismael y nos decía que por súper cobran 1.41 dólar, la regular 1.20 y el diésel 86 centavos de dólar. Este impuesto que cobra el gobierno es fijo, no lo pueden bajar a medida que vaya bajando el precio de los combustibles aquí en nuestro país, o ya es fijo el impuesto que cobra el gobierno. Bueno, cuando se negoció ese tipo de impuestos, se negoció como un impuesto fijo, en el sentido de que el gobierno, independientemente de las fluctuaciones suba o baje, siempre van a seguir recibiendo alrededor de 30 a 40 lempiras por barril de petróleo, que es 1.40, 1.5 de dólar. Uno esperaría entonces, entendiendo que estamos entrando en una recesión económica nacional e internacional, que esto pueda renegociarse con los empresarios de petróleo, en el sentido de decir, ok, disminuyamos el precio, nosotros disminuimos en un periodo el impuesto, unos 40 centavos, 30 centavos de dólar, y aquí ganamos todos, porque el problema es que al querer captar recursos que son importantísimos para el país en tema de impuestos, para crear bienestar en la ciudadanía, vamos a desaprovechar la oportunidad de servir como colchón para las recesiones económicas que se vengan de abril en adelante,
que sin duda alguna va a ser un motivo más. Hoy sale una caravana migrante o salió una caravana migrante, producto de la falta de oportunidades. Hay que utilizar entonces el precio bajo del petróleo para incentivar a aquellos sectores que se han estado marginados producto de incrementos de estar alto el precio del barril de petróleo, ¿no? Y estamos hablando de sectores como, por ejemplo, la importación de vehículos usados. Ahorita hay una amnistía tributaria precisamente aduanera que también viene a beneficiar a estos y que va a dinamizar la economía, porque estos vehículos usados muchas veces vienen chocados o algunos mal, que al contratar mano de obra se está dinamizando la economía. Al haber un precio del barril de petróleo más bajo, nosotros entonces vamos a ver que hay más recursos en el tema de que va a haber un poco más de consumo, va a bajar la importación o la factura energética, principalmente de la energía térmica, ¿no? Que esto al final del día tiene repercusiones directas en los bienes y servicios de la economía. Ahorita que habló de energía, Alejandro, ya se viene la revisión también de la tarifa por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y el precio del petróleo está bajo en este momento y el deslizamiento de la moneda, del dólar, del empira ante el dólar, ha sido poca. ¿Esto va a ser a favor de la tarifa o se está estimando de que venga un alza? No, tendría que estar a favor de la tarifa energética de los consumidores y de los empresarios, en el sentido de que, si bien es cierto, la depreciación de la moneda en el último año fue baja en comparación a los años anteriores y el precio del barril de petróleo está en el punto más bajo de hace 20 años atrás, sin duda alguna esto va a tener que representar una disminución en el precio o en la factura energética final. Entendiendo también, por un lado, que ya existe una comisión interventora que en teoría tiene que brindarle una salida tanto financiera como técnicamente a la estatal eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces no estaríamos visualizando la factura energética como una salida del abismo, si así lo queremos mencionar, de la estatal energética, ¿no? En el sentido de que no vamos a solucionar los problemas a través de precios del kilowatt hora, sino que ya está alguien trabajando sus problemas estructurales que le tienen que dar una salida estructural a lo mismo y por un lado descargar entonces al ciudadano y al empresario de la factura energética, que en tantos nos hemos quejado todos, una factura energética de las más altas de la región, ¿no? Debe esperar entonces la población una rebaja en la tarifa de energía con la revisión del próximo trimestre, abril, mayo y junio. Sin duda alguna debería de esperar. Se estima en los mercados internacionales que el precio del petróleo se va a mantener a la baja de aquí a mediados de año al menos, tiempo suficiente para que la CRE mantenga las tarifas energéticas menores a la que actualmente estamos pagando. Y sin duda alguna, eso también puede servir como un motivo para dinamizar la economía nacional, ¿no? Ya hizo el Banco Central su parte en la reducción de la TPM y la reducción de las inversiones obligatorias en los bancos para que tengan más efectivos y pongan más dinero en circulación. Pero por el otro lado toca entonces a la Secretaría o al Gabinete Económico entonces usar todo el beneficio internacional más allá del coronavirus o de la amenaza del coronavirus para poder fomentar algunos sectores y que el país pueda salir a flote y llegar a un crecimiento económico necesario para generar bienestar y económico y social en el país. ¿Y cuáles sectores económicos de nuestro país van a ser mayor afectados por este virus? Bueno, ya lo mencionamos. El impacto que van a tener. Ya lo mencionamos al principio, van a ser los primeros sectores que van a ver afectados, van a ser el exportador, el turismo y el de construcción, ¿no? Esos serían los tres sectores que directamente, incluso hoy por día, podrían ya estar sufriendo en el corto plazo, de aquí a 2 meses muy probablemente, estarían siendo directamente afectados en mayor o menor proporción. Se sabe que Honduras genera bastantes ingresos en dólares producto del turismo que dejaría de percibir o que no es que no percibiría, pero sí percibiría ingresos mucho menores en turismo. Y la parte de los exportadores que sin duda alguna al cerrarse los puertos y aeropuertos internacionales no van a poder entonces colocar sus mercaderías a pesar de que el país no tenga un caso positivo de coronavirus. ¿Qué medidas se deben implementar en este momento ya para evitar que el impacto no sea tan fuerte en estos sectores?
Bueno, aquí hay que diversificar un poco entonces a qué sectores o a qué países estamos vendiendo. Si ya vemos que California está cerrando algunos puertos, entonces buscar por qué otro lado ingresar la mercadería que existe en disponibilidad y que no se eleve el costo, ¿no? La parte del Pacífico podría ser también la entrada. El problema es entonces el tema de los costos. Lo otro que sería importante, y aquí es donde todo viene a jugar al final del día una cadena, ¿no? Si nosotros dinamizamos la economía nacional, entonces habría más capacidad dentro de la misma para que ese producto se quede internamente y así no afectar o disminuir lo negativo a los exportadores de bienes y consumo y de bienes y servicios. Ahora bien, van a haber algunos productos que sin duda alguna van a estar varados, como decimos, que son los exportadores de productos intermedios, que son los necesarios para llegar a un producto final. Por ejemplo, los exportadores de madera, los exportadores de materias primas como piedras preciosas, como los exportadores de palma africana, que ahí generan otros. Esos exportadores que generan productos intermedios, sin duda alguna van a ser dentro del sector exportador los más afectados, porque no pueden colocar entonces su producto en otro mercado que no sea el que ya están o el que ya han detectado específico, como ser China, como ser Estados Unidos o países europeos, ¿no? Y aquí en el área, Alejandro, porque, bueno, hay una noticia ya de que el presidente de El Salvador está restringiendo el acceso de los hondureños si no llevan el pasaporte vigente. Eso para verificar si han viajado a países que están contaminados en este momento por el coronavirus. Bueno, cada país es libre de tomar sus medidas. Se violenta el CA4, es el acuerdo. Se estaría violentando el CA4, sí. Evidentemente, una medida muy drástica. También hay noticias que ya han negado el ingreso de personas provenientes de España, de Italia, de China, ¿no? Que son sin duda alguna medidas extremistas. Cada país es independiente de tomarlo. Sin duda alguna lo que tienen que hacer los países, independientemente de que hayan o no hayan casos positivos de coronavirus en el país de origen o en el país transitorio, es dosificar las guardias biológicas, ¿no? Ya sabemos, en Honduras, por ejemplo, la Secretaría de Salud ha dosificado en el sentido de que se hacen pruebas aleatorias a los pasajeros que vienen en vuelos internacionales, que se hacen revisiones periódicas a los mismos y se les da un seguimiento. Eso es lo que deberíamos de hacer, porque entonces si nosotros nos cerramos a que no pueden ingresar personas de diferentes países, estamos perjudicando económicamente al país también, porque son ingresos que vamos a percibir. Muchos de ellos vienen de turistas, muchos de ellos posiblemente vienen huyendo también, si así lo queremos llamar, de un posible contagio en sus países de origen. Se tienen que dejarle entrar. Nosotros en FODE somos de la idea que no hay que darle la entrada a nadie, pero sí hay que mantenerlos en vigilancia. Y es ahí donde cumple un juego importante la Secretaría de Salud, COPECO en nuestro país, ¿no? Y sin duda alguna las fuerzas de seguridad nacional, ¿no? En el sentido de que por cualquier amenaza deberían ser también las que acompañen a los especialistas a reaccionar ante casos de histeria colectiva que podamos sufrir en el país. Vemos que en Roatán están llegando los cruceros que no están siendo recibidos en otros países del Caribe, están llegando a Roatán. Igualmente tenía conocimiento de que llegaba un vuelo directo desde Italia los martes a Roatán. No sé si este está llegando todavía, pero no se le están cerrando las puertas a los turistas ahí en Roatán. Sí, no se le pueden cerrar las puertas a los turistas. Una, porque no hay ningún decreto ni ninguna orden, tanto legislativa ni ejecutiva, para no permitir el ingreso de turistas al territorio nacional. El otro lado es que no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus, por lo tanto no hay la amenaza latente de dispersión del fenómeno. Cuando nosotros empecemos a tener casos confirmados de coronavirus, es cuando nosotros tenemos que empezar a tomar medidas como las que está tomando nuestro país hermano con El Salvador, ¿no? No permitir el ingreso de ciertos pacientes, porque lo que sucede es que nosotros traemos un paciente externo, lo tenemos que dar los primeros auxilios, así lo queremos llamar, pero corremos el riesgo de entonces de estar contagiados y ahí dispersar la enfermedad,
qué es lo que sucede en México, qué fue lo que sucedió en Estados Unidos, qué fue lo que sucedió en Costa Rica. Y es ahí donde nosotros, a raíz de lo que han vivido nuestros países hermanos, tomar medidas al respecto, ¿no? No podemos afectar la economía tomando medidas drásticas de no permitir el ingreso de personas, porque al final son recursos necesarios que necesita el país a las puertas de una recesión económica nacional y mundial, ¿no? Bien, Alejandro, me permite para hacer un breve corte con nuestro compañero en controles, César Pozo. Bien, muchas gracias por continuar. Continuamos platicando aquí con el economista investigador del FOSDE, Alejandro Cafati, y la preocupación que mantienen algunos empresarios de darse aquí este virus. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Llegarán o no llegarán? ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, de presentarse un caso positivo de coronavirus, sin duda alguna, primero no hay que alarmarse, pero dado que se presenten reiterados casos de positivos de coronavirus, entonces lo que va a pasar es, los trabajadores por cuidado personal y por lógica posiblemente van a dejar de ir en aquellos trabajos donde un compañero fue detectado positivamente con coronavirus, uno por el riesgo de infectarse, y otro es que sin duda alguna, y es lo que pasa en China y en Italia, es que el coronavirus tiene los efectos de, vamos a compararlo en este caso, del dengue, por ejemplo. Cuando a uno le da dengue por primera vez, vas a incapacitado 1 o 2 semanas en la casa, en recuperación. Y eso es lo que puede pasar en el país con el primer caso de coronavirus. Entendiendo que no todas las personas son propensas a la mortalidad, si así lo queremos llamar, con el coronavirus. Revisando estadísticas internacionales, llama la atención el hecho que no hay ningún caso positivo de coronavirus en niños o en adolescentes, ¿no? En personas jóvenes, sino que se ha dado más que todo en personas mayores, más allá de los 35 años, y que muchas veces conllevan o desafortunadamente a la muerte de pacientes de mayores a 65 años o que tengan enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, nosotros lo que sí miraríamos serían cuadros agudos de gripe, si así lo queremos llamar, ¿no? Porque son los mismos o son síntomas similares y que van a ser incapacitados entonces los trabajadores. De ahí entonces se mirarían los patronos, se mirarían las empresas obligadas a cerrar temporalmente hasta que sus trabajadores se les diagnostique, se les dé de alta o se reduzca la histeria colectiva. Y eso sí vendría a afectar negativamente también el crecimiento económico y la producción de bienes y servicios nacionales y de exportación, ¿no? Pero y la preocupación, ya he escuchado a varias personas lamentándose porque el sistema de salud de nuestro país es malo. Y ya teniendo una cantidad exagerada de contagiados y no tener la atención adecuada. Mire, Ricardo, y le voy a expresar algo que de forma particular e institucionalmente nos preocupa, ya hablando del sistema de salud, ¿no? No es tanto si existe la capacidad de reaccionar. Yo creo que el sistema de salud, dado un caso positivo de coronavirus, tiene la capacidad de reaccionar porque ya se le ha dotado de reactivos, ya se le ha dotado de los insumos necesarios para poder atender la emergencia. Lo que a mí me preocupa es previo a que se dé un caso positivo de coronavirus, ¿no? Entendiendo que en un país como Honduras, quienes viajan frecuentemente son personas de ingresos medios altos, ¿no? Entonces, muy probablemente los primeros casos de coronavirus se den en estos sectores de la sociedad, si así lo queremos llamar. Y estos sectores de la sociedad entonces tienen los recursos para no acudir primero o a primera mano al sistema público que tiene las condiciones adecuadas para poder atender un caso de esto, sino que ir al sistema privado. Y lo que nos genera preocupación es entonces quién nos garantiza que dentro de los sistemas privados de salud se le esté dando el seguimiento adecuado a estas personas que viajaron en países o que sufran síntomas similares a los del coronavirus, para que no se esté afectando y propagando. Es ahí donde nosotros nace nuestra preocupación y donde el sistema o la Secretaría de Salud tiene que jugar un rol importante como veedor y como ente regulador del sistema sanitario en el país, ¿no? La pregunta está bien porque no se sabe en las reuniones que ha sostenido el gobierno con los empresarios si están yendo también a estas reuniones los dueños o los directores de estos centros hospitalarios privados, que deberían de estar ahí también. Uno, la lógica le dice que deberían de estar. El asunto está
¿cuánto se tardaría en transferir la información al sistema público para poderlo atender? Y podemos poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el primer caso positivo de coronavirus se da, que Dios no lo quiera, en Islas de la Bahía? Entendiendo que es una zona turística de Honduras, ¿no? Y esa persona hay que trasladarlo a un centro regional más cercano, que puede ser San Pedro Sula o Tegucigalpa, que aquí mismo se le pueden dar los estudios adecuados para saber si de verdad es coronavirus. Existe la lógica para trasladar a esa persona sin que sirva o esté en riesgo de contagio de otras personas. Y lo siguiente es si de verdad se puede entonces atender a tiempo a las personas para evitarle fallecer, ¿no? Entendiendo que el sector mayor o la población mayor a 65 años es la que está más propensa a las mortalidades en frente a la enfermedad de coronavirus, porque tiene una caracterización en todos los sectores o en los diferentes países, y es que al igual que el dengue, baja las defensas inmunológicas de las personas. Es decir, que si usted no está bien alimentado, si no tiene mucha vitamina C, si no tiene un sistema inmunológico fuerte, muy posiblemente a usted no lo van a llevar a la muerte, pero sí lo van a doblar y 2-3 semanas en cama, en reposo, hasta que se recupere. Es por eso es que los pacientes en China los miramos aislados, no por el temor de que vayan a fallecer, sino porque necesitan reposo y porque la enfermedad es contagiosa muy rápidamente, que ellos necesitan estar aislados. Entonces son preguntas importantes que hay que hacerle al sistema de salud, a la Secretaría de Salud, si tiene las capacidades para poder reaccionar adecuadamente previo un caso positivo de coronavirus. Es válido la pregunta, Alejandro, porque como usted dice que la mayoría de personas que se contagian son de recursos altos, ¿verdad? Y medios, no la gente pobre, porque no llega a China, no va a Italia, a Europa, que es caro, va a ese viaje carísimo a China, Estados Unidos. Entonces sí es importante esa pregunta, es que estén preparados los centros asistenciales privados de nuestro país y que las autoridades de salud pues ya se hayan reunido también para que estos ya estén al 100% por cualquier caso que se pueda dar. Sí, sin duda alguna. Y si el problema pueden ser la concentración de reactivos o algo por el estilo, entonces dentro de las negociaciones se podría manejar que todo eso lo siga manejando la Secretaría de Salud, pero que hay un intercambio fluido de información, que al final del día eso va a poder depender o hacer una diferencia entre un caso positivo de coronavirus atendido a tiempo o un caso de positivo de coronavirus atendido en destiempo, que haya contagiado 30, 40 personas en un avión en que viajaba o un autobús por tierra en el que venía de otros países, ¿no? Entonces son preguntas importantes. ¿Se cuenta con los recursos financieros? Sí, la Secretaría de Salud se le aprobaron 14.000 millones de lempiras y hace poco se incrementaron alrededor de 200 millones a Copeco para atender entonces la emergencia del coronavirus y paralelamente la emergencia del dengue, que también es una enfermedad latente actualmente en el país. Lo que existe entonces, o la pregunta importante es, para evitar todas las consecuencias negativas que hablamos en el primer segmento del programa, si existe el intercambio de información o existe la vigilancia necesaria de la Secretaría de Salud dentro del sistema privado de sanitario para poder prevenir a tiempo esta enfermedad, que sin duda alguna al ingresar en el país va a ser un cuadro de histeria colectiva bastante agudo en nuestro país, porque somos unas personas que evidentemente nadie quiere sufrir el contagio de una enfermedad que no conoce, o de ninguna enfermedad en particular, ¿no? La asignación de estos fondos que se le acaban de hacer a la Secretaría de Salud para el dengue, igualmente para algunos casos que se vayan a presentar del coronavirus, ¿es suficiente o se tiene que asignar un poco más? No, evidentemente ahorita es suficiente en el sentido que no se han dado ningún caso positivo. Cuando se empiezan a dar casos positivos de coronavirus, evidentemente el presupuesto de la Secretaría de Salud y de las otras instancias como Copeco que colaboran con las mismas van a tener que sufrir incrementos, ¿no? Porque no se va a poder atender adecuadamente los casos de coronavirus. Porque si hay una particularidad o un patrón particular en los países, es que después de anunciar el primer caso de coronavirus, surgen 5, 6, 7, 8 de manera consecutiva, ¿no? Y ese es el riesgo de que vayamos a la etapa que está Estados Unidos actualmente, ¿no? Comparado a su población es muy poco, pero ya tiene 634 casos positivos de coronavirus luego de confirmación del primero. Nosotros no esperaríamos que hayan tantos y no queremos tampoco que suceda lo mismo, porque va a ser una catástrofe económica y social importante en el país.
Estaba viendo en este momento, Alejandro, que este virus está poniendo en jaque al sector crucero, pero como les manifiesto, están enviándolos la mayoría a Roatán. Bueno, no es la mayoría, pero sí están enviando varios cruceros a Roatán, pero sí hay una preocupación en este momento por los cruceros del Caribe. Sí, es ahí entonces donde la Secretaría de Salud y los demás cuerpos de seguridad nacional y COPECO deben jugar un papel importante de darle vigilancia adecuada a estos cruceros, ¿no? En el sentido de que más allá de lo económico, más allá de los beneficios que genera el país, al final del día son personas que tienen que ser atendidas por alguien. No estoy diciendo que Honduras sirva como ese enfermero que atienda a todos los cruceros o a todas las personas afectadas dentro de los cruceros, pero para prevenir adecuadamente casos de coronavirus en nuestro país, sin duda alguna, la Secretaría de Salud tiene que jugar un papel fundamental en ese tipo. Existe una preocupación importante y aquí hay que hacer un llamado consciente y coherente a la ciudadanía a no entrar en histeria colectiva, a no preocuparse más allá de lo que se tiene que preocupar. Hay que seguir los consejos que tanto la Secretaría de Salud, el gobierno y la OMS han dado y seguirlos previamente, manejar su gel de manos con uno mismo en un periodo donde la capital está atravesando un severo problema de agua. Evidentemente el gel de manos es un sustituto importante para mantenernos limpios, mantener limpias nuestras casas, desinfectar entonces cotidianamente nuestro teléfono celular, nuestra computadora de trabajo e incluso limpiar periódicamente con un desinfectante los llavines de las puertas, porque la caracterización del coronavirus, a diferencia, por ejemplo, de la gripe, es que el coronavirus puede estar presente todavía en objetos inanimados. Quiere decir, el llavín de una puerta, el teclado de una computadora, un teléfono celular, hasta por 20 días. Y es por eso que nosotros, la OMS, el gobierno y la Secretaría de Salud nos manda a desinfectar periódicamente estos aparatos, ¿no? No entrar en histeria colectiva, no usar las manos para taparnos la boca al estornudar. Eso serviría y va a seguir sirviendo antes, después y durante la confirmación de un caso positivo de coronavirus. Y así entonces nosotros disminuimos los riesgos de desastres económicos y sociales en el país. ¿Y qué medidas debe tomar el gobierno en este momento para cualquier especulación que se pueda dar en los precios, en este caso el gel, igualmente en la mascarilla? Bueno, uno es intentar de importar la mayor cantidad de recursos, porque el problema es que la especulación de precios se va al alza cuando empiezan a escasear los productos, ¿no? Evitar el acaparamiento de comerciantes de gel de mano, de mascarillas y demás implantes o insumos de higiene personal y de oficina. Y llegar entonces a un dado caso a poner un precio máximo a los mismos, ¿no? Temporalmente, porque a raíz de la histeria colectiva uno tiende a dejar sin suministros muchos de los insumos. Incluso en los supermercados uno ve a veces, y cuando ha pasado crisis políticas en el países fuertes, miramos que lo primero que escasean son la comida dentro de los supermercados, ¿no? Entonces, mantener la calma. El Estado de Honduras debe jugar un papel importante de regulador del mercado, principalmente de los insumos de higiene. Si no, entonces nosotros estaríamos a las puertas también de un incremento significativo en los precios de estos bienes. ¿Se puede estabilizar los precios de estos productos, Alejandro, mediante un congelamiento de precios? Se podría estabilizar en un dado caso, en un caso extremo. Y somos institucionalmente de la partida que hay que dejar que el mercado se autorregule, pero en una emergencia como el coronavirus, evidentemente la intervención del Estado es importante y es crucial. Uno, para evitar entonces que que haya un sobreprecio en los insumos de higiene personal, y por lo otro, que eso nos sirve entonces para prevenir futuros casos de coronavirus y evitar la propagación de los mismos. Los farmacéuticos ya han asegurado de que no le van a incrementar el precio, están haciendo ya las importaciones del alcohol etílico, porque no había mucho aquí en nuestro país, pero sí están dispuestos ya a fabricar la cantidad que el gobierno les pidió. Mantener el precio entonces del gel, porque en varios supermercados se ha visto que ha disminuido la cantidad en los estantes. Bueno, ahí tiene que jugar un papel importante la comisión del productor, del consumidor, ¿no? En el sentido de que debe ser la instancia veedora
para que los precios, por un lado, se mantengan y por lo otro, la cantidad de suministros en las farmacias y en los supermercados. Lo que nosotros queremos, y desde FOSDE y con la participación de este programa, no es crear una alarma ante un posible caso de coronavirus, sino mantener la conciencia de que hay que evitar entonces a cualquier circunstancia la propagación del mismo, y para ello el Estado tiene que jugar un papel importante. La Secretaría de Salud debe jugar su papel de veedora y de reguladora en el mercado sanitario, y por el otro la Comisión del Consumo también tiene que jugar un papel importantísimo en el sentido que sea la veedora del consumidor para que los precios no se eleven, ¿no? Importante este llamado al sector empresarial para que mantengan los precios. Bueno, las reuniones me imagino que ahí están con las autoridades del gobierno y han planteado que se mantengan estos precios para no producir una especulación o una acaparación que casi siempre se da. Sí, al final, y esto también tiene que ver un poco con evitar comprar entonces insumos de higiene en el mercado informal, como lo conocemos, ¿no? Que al final el acaparamiento se da no tanto por el comercio formal, sino por el comercio informal, donde personas particulares compran cantidades significativas de gel de manos, por ejemplo, ¿no? Esto también tiene que estar regulado por el Estado y ahí juegan un papel importante los órganos de seguridad nacional y la Secretaría de Salud para mantener que la importación de estos insumos sea dirigido principalmente a las casas comerciantes formales, y no queremos botarle el negocio a nadie, sino que al final del día es una emergencia mundial que tiene que ser atendida como una emergencia y no como un negocio de particulares, ¿no? No, y pues es válido porque, vaya, viene una persona, compra en una farmacia 3 botes, se va para su casa y de esos 2 botes o 3 botes hace 5 o 6. Ahí baja la calidad y no es el mismo nivel para lavarse las manos y poder asegurarse pues, de no contraer el virus a través de las manos. Sí, y eso también tiene que ver un poco con la ética y la moral de cada persona y de los hondureños, ¿no? Al final, el acaparar productos para crear un producto de mayor cantidad pero de menor calidad, sin duda alguna, nosotros estamos contribuyendo indirectamente a la propagación del coronavirus, una enfermedad que, repito y recalco, de entrar al país sería muy con desastres significativos económicos y sociales, y que Dios quiera y no pase, ¿no? Sí, tiene buen trabajo la Dirección de Protección al Consumidor para andar verificando los supermercados, los mercados y en las calles donde se esté vendiendo este tipo de productos para evitar que se estén dando o se vendan productos de mala calidad. Evidentemente, y en este tipo de circunstancias donde uno mira el labor importante que hacen estas direcciones, que hace la Secretaría de Salud y que hace COPECO y los demás órganos e instituciones que trabajan alrededor del servicio sanitario para poder prevenir entonces enfermedades de este tipo. A la par entonces el gobierno tiene una guerra, si así la queremos llamar, en 2 frentes, ¿no? Por un lado, evitar que entre el coronavirus o un caso positivo de coronavirus, y por el otro seguir deteniendo entonces las muertes por dengue, que tiene que ver precisamente también por la falta de higiene en las comunidades, en los hogares y en las personas, que atacar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sin duda alguna estaríamos haciendo una batalla en los 2 frentes significativa. Para ir cerrando ya, Alejandro, se viene la revisión, van a presentar el Banco Central, el directorio del Banco Central de Honduras va a presentar el programa monetario. ¿Qué se espera por parte del FOSDE en la presentación que vaya a hacer el gobierno de este programa monetario para el año 2020? Bueno, lo primero es ver un análisis internacional de acuerdo a la realidad que está pasando a nivel global, ¿no? En el sentido de que se defina claramente el comportamiento de los mercados internacionales, principalmente el de los commodities, que es Honduras uno de los mercados más importantes que tiene de exportación. Por el otro lado, miraríamos entonces el reflejo de un crecimiento económico adecuado a la realidad del país, por un lado, y por el otro a la realidad del mercado internacional. No vayamos a esperar
como en el 2019, y por las condiciones adversas que tenemos, que vayamos a crecer entre 4 y 3.5% económicamente, cuando las condiciones internacionales nos están diciendo que muy probablemente estaríamos creciendo a nivel mundial en 1%, ¿no? Lo otro sería entonces el nivel de devaluación de la moneda, un nivel de devaluación que esperamos que no pasar los casos extremos que hablamos al inicio, sea una devaluación controlada, a la par de una inflación que sin duda alguna el Banco Central ha hecho una labor importante en mantener este indicador constante en el tiempo o sin fluctuaciones mayores, y finalmente entonces una mayor adquisición de divisas internacionales y producto de las exportaciones, entendiendo que entonces Honduras puede buscar otros mercados emergentes para colocar sus bienes y productos nacionales, ¿no? Viendo esta situación, Alejandro, la captación de remesas, porque ese ayuda bastante, la captación ayuda bastante a la economía de nuestro país. Bueno, la situación también en Estados Unidos de que hay algunos estados ya con este virus. Bueno, uno esperaría entonces que a inicio de este mes, lo que resta de este mes y a inicio de abril, se incremente el envío de remesas familiares, entendiendo uno por la preocupación de los nuestros en Estados Unidos para que sus familias tengan los recursos necesarios para comprar los medicamentos, si sale algún caso de positivo coronavirus, o los insumos que van a prevenir ser partícipes del coronavirus o dispersión del coronavirus, ¿no? Nosotros miraríamos entonces que entre mayo y junio de continuar este fenómeno o esta enfermedad biológica y continuar los niveles de petróleo a los que están actualmente, nosotros miraríamos una disminución de las remesas familiares, y eso sin duda alguna va a afectar o va a contribuir a afectar el crecimiento económico del país al menos a mitad de año, ¿no? Hablando de la inversión extranjera, ¿cuánta es la estimación? Casi siempre se llega a 1.200, 1.300 millones de dólares con esta situación. Bueno, con esta situación no se espera que varía mucho por una simple razón. La mayor parte de la inversión extranjera directa en Honduras es reinversión de las empresas que están actualmente en el país. Anda alrededor de unos 800, 900 millones de dólares ese nivel de reinversión. Nosotros esperaríamos entonces que este año se mantenga constante. Lo que miraríamos una reducción en la nueva inversión extranjera directa, que es la que realmente necesita el país para crear las condiciones de empleo adecuadas para los nuestros y que no sigan inmigrando en caravanas hacia los Estados Unidos, ¿no? En esto un poco por la caída de la bolsa de valores en Wall Street, por el precio del petróleo y por la histeria colectiva que existe a nivel mundial del coronavirus, sin duda alguna, esa atracción de inversión extranjera directa nueva y necesaria va a verse afectada negativamente en el país. Con la balanza comercial, las exportaciones e importaciones, escuchábamos que se le ha cerrado una parte del mercado a la industria de maquila. Bueno, en ese sentido uno esperaría entonces, por la cantidad de insumos que está importando el país actualmente para la prevención del coronavirus y porque los mercados internacionales no están tan dinamizados como uno lo esperaría a inicios en este primer trimestre, esperaríamos un déficit comercial muy similar al que anduvo actualmente, unos 4.200 millones, creo que cerró en el 2019. Para acá, de estarse acentuando más la situación económica, vamos a exportar menos y sin duda alguna vamos a tener que requerir a importar más, y eso va a contribuir a incrementar el déficit comercial de la balanza de pagos, que es absorbida en buena parte por las remesas que mandan los nuestros de España y de Estados Unidos principalmente, ¿no? ¿Qué debe hacer el gabinete económico viendo esta situación? Van a presentar el programa monetario y de acuerdo a usted como FOSDE, ¿qué debe hacer para minimizar el impacto que vaya a dejar el coronavirus en la economía nacional? Bueno, usar las ventajas que tenemos actualmente en el mercado internacional. El mejor aliado que tenemos es el precio del barril de petróleo. Ahí Honduras se ahorraría en la factura petrolera millones y millones de dólares que tienen que ser entonces utilizados para reactivar la economía nacional. Ya por un lado, y lo mencionamos anteriormente en el programa, el Banco Central ya hizo lo suyo al bajar la TPM y bajar la tasa de inversiones obligatorias de los bancos para que haya más
dinero y el ahorro en la factura petrolera del país, sin duda alguna va a tener más dinero el Estado para reactivar sectores o ciertos sectores económicos en el país. Y uno de ellos es el turismo. Si bien es cierto, va a sufrir una caída del turismo internacional, pero internamente hay que aprovechar que actualmente no hay casos de coronavirus positivos para poder fomentar el turismo interno, siempre con las medidas sanitarias adecuadas por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? ¿La inversión? La inversión en infraestructura, por un lado el Estado sí tendría más recursos, pero al estar cerrado el comercio y las fronteras con China, muy probablemente no tendría mayor impacto el mismo. Debería servir como un ahorro entonces en la cuenta financiera de la Administración Central para que en futuros, en el tercero o cuarto trimestre del 2020, entonces poder invertir lo que se ahorró por la factura petrolera en ese inicio de año, ¿no? Y la construcción. Y la construcción. Al final del día, el sector construcción va a ser uno de los más afectados en el país. Y aquí es donde nosotros entonces hacemos un llamado a las autoridades para tomar las medidas necesarias y que el mismo no se vea ampliamente afectado, entendiendo que ahí laboran cientos y miles de hondureños y compatriotas y que es un pilar importante para el crecimiento económico, al igual que la intermediación financiera y el sector energético, ¿no? Bueno, creció un 12% bienes y raíces, según algunas cifras de la IVA, el año 2019, es el que más creció, hasta un 12%. Sí, y aquí podemos verlo en parte, algunas políticas que ha tomado el gobierno de la República con incentivar a través de Banprovi el sector de vivienda, colocar, a inicio de año colocó alrededor de 1.100 millones de lempiras para la construcción de nuevas viviendas. Entonces ahí es donde nosotros miramos el beneficio. Sin duda alguna, la contraparte es que desafortunadamente las personas no tienen los ingresos necesarios para poder optar a un préstamo hipotecario, que sin duda alguna la escasez de inversión extranjera directa nueva ha contribuido a agudizar los problemas económicos de las familias. Bueno, a esperar entonces la presentación del programa monetario 2020 por parte del Banco Central de Honduras y ojalá que sean unas cifras adecuadas y verdaderas que se vayan a presentar por parte del Banco Central y que no vaya un impacto negativo en nuestra economía. Bueno, le agradecemos a Alejandro Cafati, quien es economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Gracias por acompañarnos, Alejandro. No, Ricardo, gracias a vos por invitarte, siempre a Radio América por considerarnos en esos temas importantes, y solo cierro llamando a la calma a la ciudadanía, ¿no? Es importante hablar de los temas, es importante informarse de fuentes confiables de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y a no entrar en histeria colectiva y un llamado al gobierno para mantener entonces los precios, por un lado, de los insumos higiénicos y el otro, asegurarse que existen los medicamentos y los reactivos necesarios para atender una posible epidemia nacional, ¿no? Bien, muchas gracias, Alejandro, y también muchas gracias a nuestro auditorio por acompañarnos esta tarde.